13:39. Les anticipaba recién que vamos a charlar con Verónica González, periodista especializada en discapacidad, tallerista, conferencista nacional e internacional, conductora de eventos, integrante de Ready, y además he tenido el gusto de trabajar con Vero en la TV pública, en Bravo TV, y es una excelente periodista, una excelente compañera. ¿Cómo estás, Vero, querida? Hola, Feli, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte. Conversar con vos. Igualmente. Igualmente. Sí. Bueno, qué épocas, ¿no? Qué tiempos. Imaginaste que nos iba a tocar vivir o ver un gobierno tan agresivo con las personas con discapacidad. No, sí tenía claro que iba a ser un gobierno que iba a restringir derechos a muchos grupos poblacionales, pero no que iba a haber tanto ensañamiento hacia las personas con discapacidad. No lo podía imaginar realmente. Claro. Claro, sí. Y cuando haces la comparación o cuando hablas con personas de otros países, digamos, ¿es común que esto suceda, que sean tan agresivos en particular con el sector? No, lo que encontrás en otros países es que hay distinto nivel de garantía de derechos, ¿no? Pero agresión así, no. Sí, ahora se está viendo en Estados Unidos también un recorte, casualmente, ¿no? El modelo a seguir, un recorte muy grande en las partidas presupuestarias destinadas a personas con discapacidad, y se los ve, también se instala este discurso de que somos ventajeros, de que, bueno, que si una persona tiene discapacidad se tiene que ocupar la familia y todo eso. Sí se está viendo en Estados Unidos, lamentablemente es el modelo a seguir que tiene el presidente, ¿no? Claro. Verónica, ¿cómo estás? Yair Sibel te saluda. Quiero preguntarte por cuál es el impacto del recorte en pensiones. Acá estamos a la vueltita de la Andis y a veces cuando llegamos vemos la fila larga de personas que está yendo a pelear para que le devuelvan su pensión. Digo, gente que evidentemente tiene complejidades para movilizarse, para venir al centro de la ciudad de Buenos Aires, que además implica un gasto económico. ¿Cómo le están llevando las personas a las que le bajaron sus pensiones, sus prestaciones y que además están en una situación económica sensible? Mira, es un escenario muy complejo porque no solo es el recorte en la pensión que no llega a 300.000 pesos, sino también es el recorte en el programa Incluir Salud, que garantiza cierto nivel de cobertura en lo que es medicación, prestaciones. Déjame decirte, Yair, que además las personas que cobran pensiones no contributivas son personas que no tienen acceso al empleo, muchas veces no porque no puedan trabajar, sino porque el mercado laboral es expulsivo. Claro. Entonces, la persona que cobra la pensión no es porque quiere cobrar una pensión del Estado, sino porque no consigue trabajo que le permita autosustentarse. Realmente se han recortado muchas pensiones y el problema también es cómo se hicieron las auditorías, ¿no? Porque se mandaban cartas documento a través de Andreani, que Andreani dijo que ellos no iban a entrar a los barrios vulnerables, con lo cual hay muchas personas que no reciben la notificación, la carta documento, no las recibieron, digamos, eso, los números están, prácticamente la mitad de las personas a las que se les envió carta documento no la han recibido. Por otro lado, hay muchas personas que han cambiado el domicilio y además las auditorías se hacen sin tener ningún mecanismo de accesibilidad, sin contemplar tampoco el debido proceso, y además que si uno detecta pensiones truchas, hay que ir por las personas que otorgaron esas pensiones truchas y además es un delito, con lo cual, bueno, hay que tomar las medidas que haya que tomar, pero no auditar a todas las personas con discapacidad, es una locura eso. Pero bueno, ya sabemos que, de acuerdo a los audios que se difundieron, la orden era dar de baja pensiones sin importar cómo, ¿no? Sí, que festejaban dando de baja pensiones, ¿no? Terrible, sí. Realmente. A la vez que el dinero iba para otro lado y ya lo sabemos, ¿no? No es que se redujo la partida presupuestaria. Sí, claro. No podían contener esta situación porque necesitaban quedarse con el dinero. Ojalá que la justicia investigue y sepamos efectivamente quiénes son y que se haga justicia, ¿no? Que existan las sanciones. Pero escribiste
una nota hace unos días en página 12, que les la voy a recomendar a quienes están escuchando, que se llama Cuando la discapacidad se volvió importante. Y ahí haces una reflexión con respecto a lo que viene ocurriendo en estos últimos años, cuando se convoca algún evento, cuando vos misma como formadora o capacitadora has convocado a eventos y ves siempre las mismas caras, no importa la capacidad, no hay lugar en los medios en términos generales, ¿no?, para hablar de las problemáticas que tengan que ver con discapacidad, la inclusión laboral, la inclusión escolar, son temas que cuestan muchísimo, y de repente parece que importara, y esto te esperanza con que hacia adelante haya algún cambio. No, Feri, la verdad que no, porque ¿No? el modo en el que se trata la temática es muy feo. Yo escuché comunicadores muy famosos, muy escuchados por el público en general, hablando de los chicos discapacitados, hablando de que somos dependientes, incluso mucha gente diciendo que nuestras vidas son tristes, encima la tristeza de padecer una discapacidad. Y la verdad que las vidas de las personas con discapacidad son vidas como las de cualquier otra persona, nos pasan cosas que nos ponen tristes y nos pasan cosas que nos ponen felices como cualquier persona. Las personas con discapacidad en algún momento somos niños, niñas, después adolescentes, después jóvenes y después somos adultos con responsabilidades de adultos, no somos eternos niños, tampoco somos dependientes, incluso si necesitamos apoyos, eso no nos convierte en dependientes porque tomamos nuestras decisiones. Entonces, me parece que esa mirada tampoco ayuda al colectivo de las personas con discapacidad. Y también me parece que hay una postura de muchos colegas de que de discapacidad se habla de cualquier manera. Y bueno, perdóname si lo digo mal, pero ¿sabes qué? Yo tengo buenas intenciones. Y la verdad que las buenas intenciones no nos alcanzan, porque mientras no podemos ejercer nuestros derechos se nos pasa la vida, ¿no? Claro, absolutamente. Me parece tan importante escuchar esta reflexión. Escuché también en este último tiempo hablar de discapacitados, así, o sea, es como que la condición de persona, ¿no?, de ciudadana queda fuera. Solamente son los discapacitados, ¿no? Milei contra los discapacitados, ¿sí? No deja de hacerme ruido. Sí, de hecho, es un acuerdo entre el colectivo de personas con discapacidad que decidimos que se nos mencionen como personas con discapacidad. Claro. Es el término que está en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, porque primero somos personas. La discapacidad es una característica como tantas otras, y además la concepción de la discapacidad, así como el género, evoluciona. Si vos decís discapacitado, estás adjetivando y es algo estático. Entonces, la verdad que hemos debatido mucho para decidir que sea esa la terminología. Claro. Yo entiendo que es largo, que a veces por ahí repetir se vuelve complejo en los medios de comunicación, pero bueno, hay que buscarle la vuelta y ser un poco creativos. Totalmente. Totalmente. Verónica, última que te quiero hacer yo, que tiene que ver con el trasfondo de este ajuste en discapacidad. Claramente es un gobierno capacitista y en esta mirada más personal también creo que encubre una idea supremacista en donde hay vidas que merecen ser vividas y vidas que no, la base de todo pensamiento fascista, y que las personas con discapacidad son gente que no son productiva en los términos que el mercado quiere. Obviamente yo no compro esta hipótesis, creo que es la que trae el gobierno. ¿Cómo lo lees más en términos ideológicos esta batalla que asumen contra el sector de discapacidad, de personas con discapacidad? Yo coincido plenamente con vos, así como dicen que las personas que tienen cáncer se van a morir o las personas adultas mayores se van a morir. Es el mismo pensamiento hacia las personas con discapacidad. Esto ya lo vimos con el nazismo, que mucho por ahí no se habla de esto, porque se habla de que asesinaron judíos, gitanos, personas LGTBIQA+, pero también asesinaron muchas personas con discapacidad. Era un plan sistemático de aniquilar personas con discapacidad. Y veo muchas similitudes en lo ideológico, y la verdad que me preocupa. Me preocupa porque es un retroceso enorme, lejos estamos las personas con discapacidad de haber ejercido todos los derechos que tenemos, porque el cupo laboral nunca se cumplió, porque el acceso a la educación siempre estuvo difícil, porque si caminás por cualquier lugar del país te das cuenta que movilizarse es muy difícil para las personas con discapacidad, porque no están garantizados los apoyos, por muchas razones, pero el retroceso que estamos viviendo hoy es muy preocupante.
Absolutamente. Ojalá que sirva para cambiar algo. Ya me dijiste que no sos optimista al respecto, pero estoy pensando también en determinados sectores de la política que en este momento están repudiando el ataque. Ojalá que en una próxima instancia, con otro gobierno, realmente el tema de discapacidad y derechos de las personas con discapacidad sea prioridad. Sí, Feli, déjame decirte que en la Cámara de Senadores escuchamos discursos muy interesantes. Hubo senadores que se hicieron eco de un documento que presentamos desde la sociedad civil a Naciones Unidas, al Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y la verdad que en su mayoría hablaron muy bien. En la Cámara de Diputados escuché menos discursos de ese tipo. Todavía falta formarse. Uno dice, bueno, no conocen la convención para elaborar proyectos en línea con la convención, que tiene rango constitucional. Bueno, no, parece que no la conocen, deberían formarse en ese sentido, pero eso sí, me esperanzó, digo, para no parezca tan pesimista, escuchar a muchos de los senadores, la verdad que me dio mucha alegría. Esperemos que los colegas también se hagan eco de esto, ¿no? Porque si yo me pregunto qué hubiese pasado si este recorte en discapacidad no hubiese venido atado a los audios y a las supuestas coimas, ¿no? Claro. ¿Habrían hablado tanto de discapacidad? Sí, es una muy buena pregunta, es una muy buena pregunta. Vero, querida, gracias, y bueno, cuando quieras estás invitada, te venís un rato al programa, siempre es un gusto escucharte, leerte. ¿Dónde te podemos seguir en las redes sociales? En las redes soy @VeroG, periodista. Ajá, perfecto. Beso grande, Vero. Un abrazo. Hasta luego. Estamos escuchando a Verónica González, que no salga de la agenda tan fácil. Yo el otro día veía en mi provincia un diputado nacional al que le recriminaba a la provincia tener un doble estándar porque no había acompañado una determinada ley de autismo, ponele. La provincia no había adherido. Y a uno local, a un diputado local, diciéndole, pero no, sos un ignorante, no pasa porque tal y tal cosa, y en realidad ese diputado había frenado en otro momento otra ley. O sea, estaban todos en la misma, a ninguno de los dos le importaba realmente el tema, porque si no, reclamos que tienen desde hace mucho las familias de niños y niñas con discapacidad, por ejemplo, para educación, para salud, hubieran salido. Pero siempre se frenan en alguna instancia. Entonces, bueno, quiero decir, corramos la hipocresía y cuando tengamos la oportunidad acompañemos realmente a los diferentes pedidos, escuchemos a quienes saben y a quienes pueden contar directamente cómo trabajar, qué se necesita, etcétera, y si existe voluntad realmente, bueno, acompañemos y hagamos algo para cambiar la realidad. No, y qué importante que también los dirigentes den el ejemplo, ¿no? Qué pocos asesores parlamentarios, por ejemplo, que son personas con discapacidad, qué poca gente en las listas que tengan algún tipo de discapacidad, porque militan, se organizan, tienen un discurso público potente también, como Verónica. En los medios también. En los medios también, pero bueno, en este caso, en la política, digo, ¿cuál es el último caso de una persona con discapacidad que recuerdes que esté ahí por su militancia en el sector? La verdad es que son muy pocos, me parece que habría que poner un poquito más el ojo ahí. 13:52 minutos casi que de salida.